Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y, bueno, a veces un poquito de drama turco. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Listos para una bomba de esas que explotan en el mundo del espectáculo? Porque hoy, señores, tenemos de la buena. Hoy vamos a hablar de una ruptura que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Una pareja que parecía el epítome del amor, la estabilidad y la perfección turca. Estamos hablando, claro, de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé. Drama. Ruptura. Que alguien me traiga un pañuelo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los rumores, las teorías y, por supuesto, la verdad, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse. No se arrepentirán. Tenemos contenido fresco, jugoso y, sobre todo, entretenido prácticamente a diario. Y si ya son parte de esta familia, denle un like a este vídeo para que YouTube sepa que les gusta el chisme tanto como a mí. Ahora sí, vamos al lío. Burak y Neslihan, donde quiera que los miráramos, todo parecía miel sobre hojuelas. El galán turco por excelencia, el apuesto Bali Bey en el sultán y Kemal en Karasevda, capaz de derretir hasta el corazón más frío con una sola mirada. Ella, la talentosa actriz que nos robó el aliento con su interpretación en Karasevda junto al propio Burak, y más recientemente en la aclamada serie Sefirin Kizi. Una belleza innegable y un talento que la hacían brillar con luz propia. Se conocieron, como suele pasar, en el set de grabación. Trabajaron juntos en Karasevda, y la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Besos robados detrás de cámaras, miradas cómplices durante las entrevistas, risas compartidas en los descansos. La prensa turca estaba enloquecida y los fans, bueno, los fans estaban en la gloria. La confirmación llegó como casi siempre de forma indirecta. Fotos paparazzi de ambos disfrutando de citas románticas, tomados de la mano en lugares públicos, y finalmente, un anuncio oficial en sus redes sociales. Burak y Neslihan eran pareja. El internet explotó. Burna, como los fans cariñosamente los llamaban, se convertían en la pareja dorada de Turquía. Su relación fue, al menos desde fuera, un cuento de hadas moderno. Viajes por el mundo, alfombras rojas deslumbrantes, entrevistas donde no dejaban de profesarse amor eterno. Se casaron en una ceremonia fastuosa que parecía sacada directamente de una película. Ella luciendo un vestido de ensueño, él con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. La boda fue retransmitida en directo por varias cadenas de televisión y se convirtió en el evento del año en Turquía. Luego llegó el bebé Karan. Un niño precioso que colmó de felicidad a la pareja. Fotos de la familia Özçivit Atagül inundaban las revistas y las redes sociales. Parecían la familia perfecta, el sueño de toda pareja. Éxito profesional, amor verdadero, un hijo precioso. ¿Qué más se podía pedir? Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de felicidad y perfección, parece que se estaban gestando problemas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses, pero nadie les prestó demasiada atención. Al fin y al cabo, ¿qué pareja no tiene sus altibajos? Además, Burak y Neslihan siempre se habían mostrado muy herméticos con su vida privada, por lo que era difícil confirmar o desmentir nada. Sin embargo, las señales se fueron haciendo cada vez más evidentes. Primero, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Luego, sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y frías. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Burak Özçivit y Neslihan Atagül se separaban. La noticia fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto el amor? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a problemas de agenda, a la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales con la vida familiar. Ambos son actores muy solicitados y pasan mucho tiempo viajando por todo el mundo. La distancia, dicen, puede ser un factor determinante en cualquier relación. Y no es para menos, señores, estamos hablando de agendas dignas de jefes de Estado. Burak, con sus compromisos publicitarios en Medio Oriente y sus continuos rodajes, prácticamente vive en un jet privado. Neslihan, por su parte, tras el éxito de Sefirin Kizi, ha recibido ofertas de productoras internacionales y está explorando nuevos horizontes.
Imaginemos la logística para coordinar una simple cena. Un verdadero dolor de cabeza. Otros, en cambio, hablaban de terceras personas. Rumores de infidelidades, tanto por parte de Burak como de Neslihan, comenzaron a circular por la prensa sensacionalista turca. Se mencionaban nombres de compañeras de reparto, de modelos e incluso de fans obsesionados. Pero hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Y aquí es donde el chisme se pone bueno. Fuentes cercanas a la producción de la última serie de Burak aseguran que una joven actriz, con la que compartía escenas muy románticas, estaba perdidamente enamorada de él y no dudaba en mostrar sus intenciones. Por otro lado, se rumorea que Neslihan mantuvo una relación cercana con un famoso director de cine durante el rodaje de una película en Europa. ¡Uf, qué calor! Pero como les digo, son solo rumores y hasta que no haya fotos o vídeos que lo confirmen, debemos tomarlos con precaución. Recuerden, mis chismosos favoritos, que la prensa a veces exagera para vender más revistas. También se habló de diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Burak, al parecer, es un hombre más tradicional, con una visión más conservadora de la familia y del matrimonio. Neslihan, por su parte, es una mujer más moderna e independiente, que no está dispuesta a renunciar a su carrera profesional ni a su libertad personal. Estas diferencias, al parecer, fueron generando tensiones y conflictos que terminaron por desgastar la relación. Esta es una teoría que tiene mucho sentido, la verdad. Recordemos que Burak proviene de una familia muy arraigada a las costumbres turcas, donde el rol del hombre como proveedor y la mujer como ama de casa es aún muy presente. Neslihan, en cambio, ha demostrado ser una mujer ambiciosa y empoderada, que quiere conquistar el mundo y no se conforma con ser la esposa de. Y bien por ella. Pero claro, estas diferencias pueden generar choques y fricciones en la convivencia diaria. Se dice que las discusiones sobre la educación de Karan también eran frecuentes, ya que Burak quería que creciera en un ambiente más tradicional, mientras que Neslihan apostaba por una educación más abierta y liberal. Uf, tema delicado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Burak y Neslihan han decidido tomar caminos separados. Y aunque la noticia nos entristece a todos, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir siendo buenos padres para su hijo Karan. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, como suele pasar en estos casos, la historia no termina con la separación. Ahora comienza el juego de las especulaciones, de los rumores y de los dimes y diretes. ¿Quién se quedará con la custodia de Karan? ¿Cómo se dividirán los bienes? ¿Volverán a encontrar el amor? Prepárense porque esto se va a poner feo. Los abogados de ambas partes ya están trabajando a toda máquina para defender los intereses de sus clientes. Se habla de una fortuna millonaria en juego, propiedades de lujo en Estambul y en el extranjero, y derechos de imagen que podrían generar ingresos por muchos años. La custodia de Karan es otro tema espinoso. Ambos quieren lo mejor para su hijo, pero es probable que tengan que llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas y la manutención. Hay el dinero, el gran destructor de relaciones. La prensa turca está enloquecida y no deja de buscar nuevas pistas, nuevos testimonios y nuevas exclusivas. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos apoyan a Burak, otros a Neslihan, y otros simplemente lamentan la ruptura de una de las parejas más queridas de Turquía. Las redes sociales están que arden con mensajes de apoyo, críticas y hasta insultos. Algunos fans acusan a Neslihan de ser una interesada que solo se casó con Burak por su fama y su dinero. Otros, en cambio, culpan a Burak de ser un machista que no supo valorar el talento y la independencia de su esposa. La gente está muy sensible con este tema. Y es comprensible porque para muchos fans, Burna era un símbolo de amor verdadero y de felicidad. Verlos separarse es como si se rompiera una parte de su propio corazón. Lo que sí es seguro es que esta historia dará mucho que hablar en los próximos meses. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y manténganse al tanto de todas las novedades. Prometo traerles todos los chismes jugosos y las exclusivas que encuentre. En resumen, la ruptura de Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido un bombazo en el mundo del espectáculo turco. Una pareja que parecía perfecta, pero que al final no pudo superar los obstáculos que se presentaron en su camino.
Las razones de la separación son diversas y complejas, y aunque no lo sepamos todo, podemos intuir que se trata de una combinación de problemas de agenda, posibles infidelidades y diferencias irreconciliables. Ahora, esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo ambos reconstruyen sus vidas después de esta dolorosa separación. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Veremos a Burak más centrado en proyectos internacionales? ¿Aprovechará Neslihan esta nueva etapa para reinventarse y explorar nuevos géneros? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es cierto es que esta ruptura ha catapultado su fama aún más allá de las fronteras de Turquía. Ahora, todo el mundo está hablando de ellos y sus nombres resuenan en los medios de comunicación de todo el mundo. Un mal trago que podría convertirse en una oportunidad. Además, no podemos olvidar el impacto que esta ruptura tendrá en Karan. El pequeño ha crecido rodeado de flashes y de atención mediática, y ahora tendrá que lidiar con la separación de sus padres. Será fundamental que Burak y Neslihan pongan sus diferencias a un lado y prioricen el bienestar de su hijo. Por el bien de Karan, esperemos que puedan mantener una relación cordial y respetuosa. Y hablando de Karan, ¿será que lo veremos pronto siguiendo los pasos de sus padres en el mundo de la actuación? Con esos genes y con la fama que ya tiene, no sería de extrañar que el pequeño Ozibit Atagul se convierta en la próxima estrella turca. Tiempo al tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este drama turco. Recuerden que toda la información que les hemos dado está basada en rumores y especulaciones, por lo que les pido que lo tomen con pinzas y que no saquen conclusiones definitivas. Somos chismosos, pero responsables. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi canal para mantenerse informados sobre el mundo del espectáculo. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Burak y Neslihan? ¿Se lo esperaban? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no duden en compartir sus teorías y sus opiniones. Me encanta leerlos. Y no se corten, quiero saberlo todo. ¿Tienen algún chisme extra que se me haya escapado? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, mucho más drama y mucha más diversión preparada para ustedes. Prepárense para más bombas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.